Hola, somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Gerardo Barrios. La universidad de tu vida. Te estaremos acompañando en la introducción al saber contable. Comencemos. Vamos a leer un poco sobre lo que menciona el código. Vamos a ver, vamos a ver. Acá está. Ok, veamos un poco qué dice la ley sobre el hecho generador. Y lo menciona de la siguiente manera. Esta es la ley de IVA y este es el artículo número 4. Hecho generador. Constituye como hecho generador del impuesto la transferencia de dominio o título oneroso, como ya lo teníamos nosotros, de bienes muebles corporales. Veamos un poco sobre qué son los bienes muebles corporales. Dice el artículo 5 de la ley que en el concepto de bienes muebles corporales se comprende cualquier bien tangible que sea transportable de un lugar a otro por sí mismo o por una fuerza de energía externa. Fijémonos bien, los títulos, valores y otros instrumentos financieros se consideran bienes muebles incorpóreos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 del literal B de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en esta ley, los mutuos dinerarios, créditos en dinero o cualquier forma de financiamiento se considera prestación de servicio. Entonces, aquí nos da un claro concepto de los bienes muebles corporales. Son todo aquello que se puede mover, que se puede visualizar. Dice que puede ser movido por una fuerza externa. Nosotros lo podemos manipular. Cuando nosotros hacemos la transferencia de estos bienes, nosotros estamos causando el hecho generador del impuesto. Y así es. Si nosotros somos personas que somos personas jurídicas, pero somos naturales y ya tenemos establecidos los montos que ya cumplimos, por ejemplo, en los activos que nosotros tenemos o en las ventas exentas que nosotros generamos en un determinado periodo, nosotros estamos realizando el hecho generador del impuesto, solamente que debemos inscribirnos como nos manda la ley. Veamos un poco el concepto de la transferencia. En el artículo 6 de la ley de IVA menciona que para los efectos de esta ley se entiende como transferencia de dominio de bienes muebles corporales, no solo la que resulte del contrato de compraventa por cualquier vendedor. Se obliga a transferir el dominio del bien y el comprador a pagar su precio. Es decir, nosotros cuando estemos realizando una venta, nosotros tenemos que transferir ese bien. Por el hecho de que estamos realizando la venta, nosotros, el bien sería de la otra persona, pero la responsabilidad de la otra persona es que nos pague a nosotros ese bien. Y eso es lo que genera el hecho generador de impuestos. Podemos también si no, también resulta de todos los actos, convenciones o contratos que en general tengan por objeto transferir o enajenar a título oneroso el total de cuota de dominio de bienes. Es decir, cuando nosotros realizamos una venta de un acto o vamos a transferirlo con un futuro, nosotros también emitimos un documento y eso también que nosotros podemos realizar, que se le puede decir promesa de venta, nosotros estamos realizando, nos estamos comprometiendo a que luego vamos a transferir ese bien, lo vamos a transferir y vamos a pasar el bien que es de nosotros a otra persona. Y esa persona nos va a realizar un pago, ya sea en efectivo, podemos dejarlo en efectivo y nosotros nos vamos a hacer acreedores. Así que eso es la importancia que nosotros tengamos muy claro qué es el hecho generador y por qué es importante que entendamos. El hecho generador está cuando nosotros a día vamos realizando ventas. Nosotros también recordemos que tenemos las ventas que son en futuro, que nosotros otorgamos, sobre todo este caso se da en las ventas de muebles, de inmuebles, en las ventas también de vehículos. Todo esto, en un futuro nosotros vamos a pasar a la persona ese título.
pero nosotros hemos realizado una venta, hemos realizado se ha grabado ese impuesto. Así que tenemos que tener en cuenta eso también. Sigamos viendo qué nos menciona la ley. Dice que es importante, dice que ambas partes conozcan esto. Significa que yo como vendedor voy a otorgar, voy a pasar el bien a otra persona y él como comprador me va a hacer a mí una entrega de dinero por ese bien que he transferido. Vamos a hablar un poco más sobre en el momento que causa el impuesto. Vamos a tocar este tema un poco más adelante y vamos a comenzar a hablar un poco más. Veamos. Retiro de las empresas de bienes muebles corporales. Hablemos de esto. Este hecho generador del impuesto lo constituye el retiro o desafección de bienes muebles corporales del activo realizable de la empresa, aún de su propia producción, efectuados por contribuyentes con destino al uso del consumo propio de los socios, directivos o personal de la empresa y de los destinados a rifas, sorteos o distribución gratuita de los bienes promocionales de propaganda y publicitarios, sean o no del giro de aquellos bienes que faltaren en los inventarios y cuya salida de la empresa no se debiera al caso fortuito, fuerza mayor o causa inherente de las operaciones de los comerciantes. El momento en que se causa el impuesto es la fecha del retiro o desafección de los bienes. Esto es bien importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en este proceso también se ve reflejado eh, o se causa el impuesto. Y de esta manera que nosotros vamos a conocer de qué forma o en qué parte sucede el impuesto. Y es eso lo que vamos a leer un poco en la ley que lo establece. Lo vamos a leer un poco acá en la ley, que es el momento en el que sucede el impuesto. Y dice de la siguiente manera. Dice, momento en el que causa el impuesto. En la transferencia de dominio como hecho generador, se tiene causado el impuesto cuando se emite el documento de la constancia de la operación. Veamos qué importante es esto, que nosotros lo comprendamos, porque el impuesto se da al momento de emitir el documento. Como nosotros estábamos viendo en la lámina anterior, en la lámina de PowerPoint, nosotros vemos que dice que en el momento en que se graba el impuesto, en el momento que se genera el impuesto, es en el momento que se emite o en el momento que se da el documento que ya lleva reflejado este impuesto del IVA. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso debido a que no vamos a reflejar o vamos a generar este impuesto posterior a una venta que nosotros lo realicemos. No, sino que se tiene que dar en el momento que nosotros emitamos el documento. No vamos a emitir un documento y nosotros estemos, que sea un bien mueble, que lo vamos a transferir a otra persona, que sea un contrato, y nosotros emitamos el documento y no lo grabemos con el impuesto y después queramos grabarlo con el impuesto. No. Tenemos que grabar este impuesto, tenemos que incluirlo ahí y tiene que quedar plasmado que ese momento se generó el impuesto. Veamos más lo que menciona. Si se pagara el precio o se entregara real o simbólicamente los bienes antes de la emisión de los documentos respectivos, o si por naturaleza del acto o por otra causa no correspondiere dicha emisión, la transferencia de dominio y del impuesto se causará cuando tales hechos tengan lugar. Algo bien importante, que nosotros vamos a generar este impuesto hasta que emitamos el documento, donde ya se vea reflejado. Nosotros podemos pasar el bien, nosotros lo podemos pasar a otra persona, pero el documento, el impuesto no se está generando. Así que es importante que nosotros comprendamos esto, debido a que nosotros vamos a generar este impuesto justo cuando lo estemos realizando. Sigamos analizando las láminas de PowerPoint. Vamos a ver. Importación o intermediación de bienes muebles y servicios. Veamos. Importación es la introducción del legal de mercancías y la utilización de servicios procedentes del exterior
para uso o consumo en el territorio aduanero nacional. La importación es que si nosotros como empresa tenemos o traemos del extranjero mercadería para que se consuma dentro del territorio, nosotros estamos llegando a la importación. Internación es la introducción legal de mercancías originarias de los países signatarios del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y la utilización de servicios prestados por dichos países para uso o consumo en el territorio aduanero nacional. Aquí está más que claro. Estos son los países que están inmersos en este tratado. Nosotros lo llamamos como internación. Esto ya no lo estamos trayendo de afuera, de otros países extranjeros que no están bajo un mismo acuerdo. Prestación de servicio. Veamos un poco sobre la prestación de los servicios. Los servicios son todas aquellas operaciones habituales onerosas, debe ser calificada por la Dirección General de Hacienda, que no consistan en transferencia de dominio de bienes muebles corporales y que son provenientes de actos, convenientes o contratos en las que una parte se obliga a prestarlos y la otra se obliga a pagar por la contraprestación. Se causa el impuesto cuando se emite el documento correspondiente, cuando se da por finalizada la prestación y cuando se entrega el bien objeto o servicio o se pone a disposición el bien o la obra y cuando se paga el valor total de la prestación. Significa que si nosotros no estamos vendiendo productos, no estamos vendiendo muebles, no estamos vendiendo absolutamente nada de eso, pero estamos brindando un servicio. Puede ser el caso de los servicios de educación. Nosotros somos catedráticos y brindamos nuestro servicio. Nosotros vamos a vernos grabados de ese impuesto hasta el momento que nosotros ya terminemos. Vamos a brindar nuestro servicio, vamos a brindar todo lo prometido porque nosotros antes de eso podemos firmar cualquier contrato en el cual nos comprometemos a brindar un servicio de calidad y luego de eso ya se va a ver reflejado o vamos a reflejar nosotros el momento que nosotros emitamos la factura, ahí vamos a reflejar el impuesto. Así que ese es el hecho generador de la prestación de servicio. Cuando ya ha pasado, nosotros hemos brindado nuestro servicio o ya nos van a cancelar nuestro servicio, ahí se da el cambio, ahí se da el impuesto. Así que es importante que nosotros tengamos presente eso en la prestación de servicio. Las operaciones grabadas de servicio. Se constituye como hecho generador del impuesto a la prestación de servicio provenientes de los actos como un hecho jurídico. Es aquel hecho que se constituye de la ley, o sea, una consecuencia. Convenciones. Podemos ver que dice acuerdo unánime que regla, transmite, modifica y extingue obligaciones. Un convenio, los contratos, es una convención de cumplimiento de determinadas formalidades, en el que una parte se obliga a prestarlos y la otra se obliga a pagar como parte de la contraprestación. Puede ser contraprestación de una renta, honorarios, comisión, interés, prima, regalía, así como cualquier otra forma de remuneración. En los servicios es importante que nosotros conozcamos estos documentos que son los legales y en los cuales al momento de que nosotros vamos a recibir el pago, nosotros emitimos la factura, nosotros vamos a realizar el hecho generador del impuesto. No se constituye como conceptos anteriores a los pagos por indemnizaciones de perjuicios o siniestros. Estas indemnizaciones no generan un hecho de impuesto debido a que son por siniestro y no se constituye como hecho generador a las donaciones. Es importante que nosotros conozcamos esto debido a que hay ciertas operaciones que no se ven reflejadas o no se pueden tomar como hechos generadores del impuesto de IVA. Así que esta ha sido mi parte. Con ustedes dejo a mi compañero para continuar. Prosiguiendo con la ley de IVA, también tenemos que mencionar las operaciones grabadas de servicio. Este está en el artículo 17 de la ley de IVA. Aquí lo que tenemos que saber, lo que nos menciona el artículo, que dice que para los efectos del impuesto son prestaciones de servicio todas aquellas operaciones que no consisten en la transferencia de dominio de bienes muebles corporales, señalándose entre ellas las siguientes:
Prestaciones de toda clase de servicios, sean permanentes, regulares, continuas o periódicas. Asesorías técnicas y elaboración de planos y proyectos. Arrendamiento de bienes muebles corporales o cualquier otra forma de gestión del uso de goce. Aquí tenemos que entender que las prestaciones de servicios son aquellas donde la persona brinda lo que es un servicio a un sujeto, como podría ser, por ejemplo, la prestación de servicio en un restaurante. Eso es una prestación de servicio. Aquí tenemos que recalcar que no tenemos que tener, por ejemplo, en una ferretería. Obviamente que en una ferretería el comercio que se da ahí es acerca de vender herramientas. En este caso eso no es un servicio. Por eso nos recalca el artículo 17 que solamente tenemos que tomar como servicios aquellos que nosotros brindamos a otras personas. Como lo hemos dicho, también tenemos un ejemplo de la prestación de servicios de alguna lavandería, o la prestación de servicios de honorarios cuando un contador le lleva la asesoría o la contabilidad de una empresa. Ese es un servicio que él brinda. También tenemos como por ejemplo las instalaciones de aire. Obviamente que estas instalaciones tienen que tener una secuencia de llegar a revisar los aires. Este es un servicio que estas personas prestan. Por ende, ellos tienen que colocar lo que es un comprobante que valide esto. Prosiguiendo con los servicios, también tenemos los arrendamientos, subarrendamientos de inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales, de servicios o de cualquier otra actividad. También tenemos arrendamientos de servicios en general. También tenemos confecciones o ejecutar por sí o bajo dirección una obra, material mueble con materias primas aportadas por quien está a cargo de la obra. Ejecución de obras de ingeniería o similares en que se emplean materiales o medios suministrados por quien encarga la obra. Aquí tenemos ciertos ejemplos de qué son servicios. Por ejemplo, tenemos el del arrendamiento. Obviamente que si nosotros tenemos propiedades que podemos alquilarlas, este sería un servicio. Si nosotros como personas le alquilamos una vivienda a otro sujeto que lo va a utilizar para el comercio, este sería un servicio. Esta prestación del inmueble sería un servicio. También tenemos que la ejecución de estos ingenieros cuando realizan obras, ellos realizan un servicio de ir a ejecutar esa obra. Por ende, ellos también tienen que asesorarse y verificar que tengan los comprobantes para que así se nos valide lo que es el impuesto en este rubro. Por ende, todo esto es muy importante que tenemos que considerar a la hora de clasificar si es un servicio o no, para así validar lo que es el crédito fiscal o el débito fiscal en los diferentes casos, para poder establecerlo así como lo establece la ley. Otro punto importante es la deducibilidad de IVA. Nos menciona que la deducibilidad de IVA junto con la categoría de la traslación o repercusión son el núcleo fundamental del mecanismo de la aplicación del impuesto y los que garantiza su neutralidad en relación con los procesos económicos. Como regla general se afirma que el derecho de la deducibilidad nace en el momento en que se devengan las cuotas deducibles. No obstante, temporalmente existe la categoría jurídica del ajuste que permite la deducibilidad en periodos distintos a la devengada de las cuotas deducibles. Es decir que en este punto nosotros tenemos que saber qué es deducible para IVA. Obviamente que no nos vamos a deducir cosas que no van acorde
con lo que nosotros estamos sirviendo o ejecutando en relación a la empresa. En el artículo 63, inciso 3, establece que respecto de los comprobantes de crédito fiscal, notas de crédito y de débito que reciban con retraso del impuesto que de ellas resulte, podrá utilizarse para aumentar o reducir el crédito fiscal según correspondan hasta los 3 periodos tributarios que siguen al de la emisión de dicho documento. Recordemos que el impuesto de IVA, tenemos dos saldos, lo que es el débito y el crédito. Entonces cada mes obviamente nosotros tenemos que pagar el impuesto. El crédito fiscal nos ayuda para disminuir el pago del impuesto. Aquí en el artículo 63 nos hace mención que, por ejemplo, si nosotros compramos en enero dichos materiales para nuestra empresa, nosotros nos podemos deducir 3 meses posteriores ese crédito fiscal, porque puede darse el caso de que el comprobante no llegó a tiempo al mes que estamos. Esto nos hace la referencia de que tenemos que poder ejecutar esta implementación 3 meses posteriores. Ya cuando se sobrepasa esos 3 meses, ya esto es imposible de poderse ejecutar. Nos menciona también que la deducibilidad da origen al método de la sustracción y un sistema de pago de impuesto contra impuesto. También nos dice, cumple una función de autocontrol de la evasión al crear una oposición de interés entre compradores y vendedores, ya que estos se ven obligados a exigir la documentación que acredite sus compras por el impuesto recargado. En tales documentos lo rebajan del impuesto que les correspondan pagar por sus ventas o autoconsumo. Es lo que les menciono. Para deducir el impuesto, el crédito fiscal nos ayuda a que nosotros paguemos menos en este caso. Por eso es importante siempre pedir comprobante de crédito fiscal para nosotros deducirnos este crédito, para así tener un mayor control de cómo van las finanzas en las compras de nuestra empresa. También tenemos que tener en cuenta qué comprar, porque obviamente si, por ejemplo, yo tengo un comercio de ventas de suministros para automóviles y voy a comprar comida para mi mascota y pido comprobante de crédito fiscal, esto no va a ser deducible porque no va al giro de mi empresa. Tenemos que tener en cuenta todos estos puntos para que así en un futuro no nos puedan botar lo que es el impuesto o el crédito fiscal en este caso. Requisitos para deducción del crédito fiscal. El artículo 65 de la ley de IVA dice únicamente es deducible en los casos siguientes: adquisición de bienes, activos realizables, que en este caso son mercadería o artículos ya terminados, o al activo fijo cuando en conservan su individualidad. También tenemos el desembolso efectuado para la utilización de servicios, gastos generales destinados exclusivamente a los fines de la realización del objeto, giro o actividad de la entidad. Tenemos en cuenta aquí el activo fijo cuando en conserven su individualidad. Por ejemplo, tenemos en los restaurantes, obviamente que un restaurante necesitamos aire acondicionado, por la calor que en estos días se da bastante. Obviamente a la compra de este aire acondicionado, esto es deducible para la entidad, aunque es un activo fijo, es deducible porque va al fin del giro de la empresa. También tenemos el desembolso en la utilización de los servicios. Siempre con el ejemplo de los restaurantes, obviamente que al comprar las carnes, las especies, se necesita lo que es el comprobante porque esto va al fin
del giro de la empresa. También los gastos generales. En este caso tenemos la energía eléctrica. Obviamente que este es un gasto indispensable en la empresa, que conlleva que nosotros podamos pedir un comprobante de crédito fiscal. También tenemos lo del internet, que hoy en día en un restaurante obviamente que es indispensable que cuente con internet para que los usuarios pues se tengan con mayor libertad de tomar fotos y todo esto siempre con el fin de que se dé un buen servicio. Por lo tanto, esto nos ayuda a que sea deducible. Por esto es importante saber cómo y cuándo deducirnos estas compras. Como por ejemplo les mencionaba que no voy a deducirme algo que no va al giro de la entidad, porque este es un gasto que no se va a poder acreditar el usuario. También nos menciona que aquellas compras que no den derecho a deducción de crédito fiscal deberán ser documentadas por medio de factura. También los impuestos retenidos por los agentes de retención de conformidad a lo establecido en el artículo 161 y 162 del Código Tributario constituirán crédito fiscal. De igual forma, los valores que no sean deducidos en concepto de crédito fiscal forman parte del valor de los bienes y serán deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos, por ejemplo, los impuestos municipales. Estos impuestos municipales no son acreditables a IVA, pero sí van a funcionar para el impuesto sobre la renta. Es así como culminamos con la ley de IVA, que tenemos que tener en cuenta que todo esto nos ayuda a saber cómo están dirigidas las leyes para nosotros como empresa y cómo nosotros poder tener a favor estas leyes. Así que es importante conocer estos puntos y esperamos que se nos haya comprendido y pues muchas gracias por la atención prestada.